A continuación se presentará la monografía acerca de la larvicultura de Boca Chico y el manejo de la primera alimentación. Esta presentación está a cargo de Dayane Carolina Burgos Mora y Sandra Elena Jojoa, presentado a Wilmer René Sanguín Ortiz, Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Pecuarias, Ingeniería en Producción Acuícola. Introducción. El Boca Chico constituye uno de los principales recursos pesqueros del país, de gran importancia económica a nivel de pesca comercial como de consumo, representando el 30% de la captura total en la cuenca del río Magdalena. Esta especie ha sido considerada como alternativa para la piscicultura extensiva y semi-intensiva por las ventajas que representa su régimen alimentario detritívoro. Su cultivo se realiza a densidades menores de un pez por metro cuadrado, siendo común en policultivos con especies omnívoras como la cachama negra, la cachama blanca y la tilapia. Su reproducción acuícola se estimó en el 2000 en 1.474 toneladas, convirtiéndola en la cuarta especie más cultivada en Colombia, por lo que la demanda de alevinos de esta especie se ha cultivado en Colombia y ha incrementado en virtud de la expansión de su cultivo y por la ejecución de programas de repoblamiento en las principales cuencas hidrográficas del país. En la mayoría de estaciones piscícolas colombianas, la producción de alevinos de Boca Chico se caracteriza por la siembra de postlarvas una vez inician la alimentación exógena directamente en los estanques de tierra, donde se transforman en alevinos. Este manejo ofrece bajas e inestables tasas de sobrevivencia finales, pero en otras estaciones se practica el manejo de la primera alimentación con zooplancton silvestre o con náupulos de artemia recién eclosionados y luego de 2 a 4 días de alimentación postlarvas, estas son sembradas en estanques de alevinaje. Por lo anteriormente mencionado, surge el siguiente problema. ¿Por qué es crítica la supervivencia de Boca Chico una vez inicia la alimentación exógena en la fase larvaria? Esto se presenta debido a que esta especie tiene una gran dificultad de desarrollo en su etapa larval en condiciones de cultivo a escala comercial, debido principalmente a las dificultades para lograr su crecimiento exitoso en cautiverio al momento de suministrar el alimento exógeno. En la presente investigación, el objeto principal es el estudio de la larvicultura de la especie Boca Chico Broochilodus magdalenae. ¿Cómo influye la primera alimentación sobre la supervivencia del mismo? Conocer cómo se debe manejar, cómo se deben suplir sus requerimientos nutricionales para así asegurar una supervivencia y crecimiento. El estudio actual se compone de diferentes secciones para dar respuesta y solución al problema. De esta manera, aceptar la hipótesis, abordando temas como la larvicultura, la biología de la especie, los parámetros ambientales, condiciones para el manejo de postlarvas, entre otros. La presente investigación pretende ofrecer una guía práctica en lo que corresponde al manejo de larvas de Boca Chico, la cual se centra en las condiciones que se deben cumplir para obtener un mejor desarrollo y cómo lograr un alto porcentaje de sobrevivencia en esta etapa de la especie. Larvicultura y primera alimentación. Las larvas de la gran mayoría de peces tropicales son consideradas zooplantófagas y atriciales. Por lo tanto, el manejo de la primera alimentación se hace con presas vivas como zooplancton y artemia, con lo cual se consigue producir larvas más resistentes para afrontar la etapa de alevinaje. Sin embargo, el manejo de la calidad del agua durante la larvicultura requiere de recambio y o aireación continua y limpieza del fondo a través de sifón para retirar sobras de alimento, heces, larvas muertas y demás desechos orgánicos, evitando así que la descomposición de los mismos eleve los compuestos nitrogenados e incidan en la calidad y sobrevivencia de las larvas. En la larvicultura, el inicio de la alimentación es exógena, varía de acuerdo a la especie. En este caso, para la especie en estudio, que es Boca Chico, Broochilodus magdalenae, se estima entre 44 y 48 horas poseclosión. Biología de la especie. Boca Chico, Broochilodus magdalenae. El boca chico es un pez detritívoro endémico de Colombia. Habita en todas las zonas bajas de los sistemas del Magdalena, Sinú y Atrato,
hasta aproximadamente los 1000 metros sobre el nivel del mar. Como ocurre con el género Prochilodus en la América Latina del Sur, es la especie íctica de mayor importancia para la pesca de agua dulce del país. Sus capturas representan el 45% de la producción pesquera de la cuenca del río Magdalena, alcanzando en promedio 22.220 toneladas por año. Este pez no se reproduce en forma natural en aguas quietas como ciénagas, represas o cualquier otro medio de aguas lénticas. Su reproducción está condicionada al proceso de migración ascendente o reproductiva, que realiza al iniciarse el periodo seco o de verano y que es dirigida hacia la parte alta de los ríos y demás afluentes. Se reproduce en estanque o aguas cerradas cuando estos han sido sometidos durante largo tiempo a cautiverio, pues quedan incapacitados a la migración, la cual hace madurar sus órganos genitales. Entonces es necesario utilizar la provocación artificial. Esta especie vive y se reproduce a 24 y 30 grados centígrados. Es herbívoro. El bocachico es apto para reproducir a los 3 años. Se han obtenido desoves artificiales mediante la hipofisación para conseguir una maduración rápida de las gónadas en cautiverio. En cuanto a la clasificación taxonómica del bocachico, la cual fue descrita por González y Wilson en 2003, se define como el filo Chordata, clase Astinopterygii, subclase Neopterygii, infraclase Teleostei, superorden Osteiropsi, orden Characiformes, familia Prochilodontidae, género Prochilodus, especie Prochilodus magdaleniana. Identificación morfológica. El bocachico es un pez de cabeza roma, ojos grandes y boca en posición terminal de tipo protráctil, con labios gruesos y con dientes diminutos que forman un disco usado para raspar sustratos duros y succionar detritos. Su cuerpo es alargado y comprimido lateralmente y puede alcanzar 50 centímetros de longitud estándar. Su coloración es gris iridiscente en el dorso y plateada en la sección lateral, con bandas transversales oscuras como se observa en la figura, donde está la morfología externa del bocachico adulto. El vientre es rosado y la aleta dorsal tiene una serie de manchas pequeñas oscuras. Los radios medios de la aleta caudal son oscuros, con su parte distal rosada, igual que los extremos de la aleta pectoral, pélvica y anal. Posee escamas pequeñas y ásperas de tipo cicloide y una espina predorsal. A pesar de poseer numerosas espinas transmusculares, es muy apetecible. Parámetros ambientales. Las características físico-químicas ideales del medio natural en el que suele habitar el bocachico y que se debe presentar en el agua son los siguientes. Como podemos observar en la tabla, estos son los parámetros físico-químicos óptimos para el cultivo de bocachico, encontrando parámetros como pH, alcalinidad, oxígeno disuelto, amoníaco, temperatura y dureza. La calidad del agua debe mantenerse en los niveles considerados normales para la especie. En general, para las especies nativas, la temperatura de agua debe estar entre los 26 y 30 grados centígrados. Temperaturas inferiores influyen negativamente tanto en el crecimiento como en la maduración gonadal. Encontramos que el oxígeno disuelto debe ser mantenido por encima de los 4 miligramos por litro, el pH entre 6 a 9, la dureza y la alcalinidad total deben presentar valores similares y por encima de 30 miligramos por litro, y el amonio total no debe exceder concentraciones de 0,1 miligramos por litro. El bocachico es una especie principalmente filtrador en estado postlarval. Es considerado como una de las especies con mayor importancia en las pesquerías de agua continental. En la mayoría de estaciones piscícolas colombianas, la producción de alevinos de bocachico se caracteriza por la siembra de poslarvas una vez inicia la alimentación exógena directamente en los estanques de tierra, en donde se transforman en alevinos.
Respecto a la supervivencia, el bocachico es de hábitos migratorios ampliamente distribuido en las principales cuencas hidrográficas de Colombia. Presenta tres periodos críticos para su supervivencia de larvas: al momento de la primera alimentación, a los 15 días cuando ocurre la curvatura del aparato digestivo y a los 30 días cuando empieza a alimentarse de detritus del estanque. Componente nutricional. Dentro de este componente encontramos dietas en cautiverio, las cuales consumen organismos del fondo del estanque, por lo que se requiere un buen abonamiento de este. El fitoplancton y el zooplancton, cuando está en estado de larva, una vez se inicia la reabsorción del saco vitelino, alrededor del cuarto día se debe iniciar la alimentación con náuplios de Artemia salina. Este alimento debe ser suministrado a saciedad, lo que puede confirmar al observar los náuplios de color naranja vivo dentro de la cavidad abdominal de las larvas de bocachico. Este tiene unas exigencias nutricionales en las dietas. Estas debe suplir con proteína, que es el constituyente básico de la célula. En la elaboración de una dieta es el componente más costoso. Los lípidos, que se requieren en la dieta como fuente de energía metabólica y de ácidos grasos esenciales. Los carbohidratos, que son la inclusión de carbohidratos en las raciones de engorde, debe tenerse en cuenta porque presentan una fuente económica de energía dietética muy valiosa para aquellas especies no carnívoras. Además, porque su uso cuidadoso puede representar un ahorro en lo referente a la utilización de la proteína como fuente de energía. La energía. Las exigencias de energía de los peces son expresadas en términos de energía digestible, que corresponde a la fracción de energía del total del contenido en el alimento que es absorbida por el organismo. La energía restante es excretada en las materias fecales. También encontramos los minerales, que son importantes para la formación de huesos y dientes, metabolismo energético, componentes de los fosfolípidos en las membranas celulares, cofactores enzimáticos de diversos procesos metabólicos, componente de la hemoglobina, equilibrio osmótico, balance ácido, base de la sangre, transmisión de impulsos nerviosos y componentes de las hormonas tiroideas. Y finalmente tenemos las vitaminas. Estas son considerados compuestos esenciales, actúan como componentes o cofactores enzimáticos en diferentes procesos metabólicos y presentan acciones fisiológicas específicas esenciales para el crecimiento, reproducción y salud de los peces. Condiciones para el manejo de poslarvas. Dentro de este ítem encontramos lo que es la infraestructura. En esta etapa del proceso, la mano de obra que se encarga del proceso de la cría con el objetivo de aumentar la producción, la siembra, levante, engorde, alimentación, entre otras, se incurren en el uso de insumos y materiales, los cuales son necesarios para el proceso de cultivo o policultivo. A. Adecuación de una bodega para el almacenamiento de insumos requeridos para el funcionamiento del sistema. B. Adecuación de corrales. C. Montaje de un corral. D. Montaje de un sistema de aireación. El sistema de aireación y su adecuación se considera una inversión inicial y solo incurre en ella al principio del proyecto. En el sistema de aireación y estacas de madera por el abonamiento gradual como mecanismo de apoyo para garantizar la calidad del agua del estanque. Asimismo, dispone de un área de almacenaje que brinda las condiciones higiénicas necesarias para la conservación del alimento y demás materiales de mantenimiento del cultivo. Y en la construcción y jaulas. Se construirán las jaulas suspendidas bajo un volumen de agua. Fisiología de la etapa larval. Funciones del vitelo. El vitelo se ha definido como un término biológico que hace referencia a las sustancias de reserva que poseen los óvulos de los peces y que proporcionan al embrión nutrientes para su desarrollo, tales como lípidos o gránulos de carbohidratos, y es aportado en su mayoría por el óvulo. Se han realizado varios trabajos relacionados con la alimentación del bocachico, sin embargo, casi todos se han desarrollado en las etapas iniciales de cultivo, larvicultura y alevinaje. Se ha establecido que inicia su alimentación exógena cuando aún conservan parte de sus reservas vitelinas entre las 44 y 48 horas post-eclosión, a una temperatura entre 26,5 y 29,0 grados centígrados, con un tercio del vitelio.
Después de 60 días de nacidas cambia a su hábito alimentario detritívoro, tomando el alimento del lodo del fondo de las ciénagas, el perifitón de las raíces, tallos, hojas y piedras. Por esta razón se lo considera como iliófago o limnófago. Desarrollo del sistema digestivo. La larvicultura de peces neotropicales atriciales presenta limitaciones para el manejo de la primera alimentación, dado el pobre desarrollo del tracto digestivo y capacidad natatoria. La alimentación de la larva debe considerar el tamaño, densidad y calidad de la presa ofrecida. Las larvas de la mayoría de especies comerciales tropicales poseen reservas vitelinas escasas, siendo denominadas como atriciales, las cuales, cuando inicia la alimentación exógena, presentan el tracto digestivo aún no completamente formado. El intestino anterior todavía está indiferenciado y sin glándulas gástricas. El manejo inadecuado de la primera alimentación es una de las barreras para el éxito de la larvicultura de peces. En la larvicultura de los peces, las mayores limitaciones están dadas por el tamaño de la boca, pobre capacidad natatoria, densidades inadecuadas de presas, composición bioquímica del alimento y el precario estado de desarrollo del aparato digestivo, con la consecuente ausencia de enzimas digestivas al inicio de la alimentación exógena. Durante su transformación de larva a alevino, el bocachico muestra preferencia por grupos de zooplancton como protozoarios y rotíferos. Tecnologías en la producción. Los avances científicos y tecnológicos sumados al desarrollo y aplicación de política de fomento de la acuicultura han permitido un crecimiento progresivo en la piscicultura a escala local y nacional, construyendo la base de una enorme industria pecuaria. Gracias a las investigaciones científicas, se han logrado tecnologías de producción y reproducción bajo criterios de sostenibilidad y competitividad. Encontramos la producción de alimento de muy alta calidad nutricional, empleo de la mano de obra familiar en el proceso productivo, representa una muy promisoria opción empresarial, ayuda a la conservación de especies en peligro de extinción, tanto con fines de repoblamiento como de investigación. Permite el aprovechamiento racional y sostenible de la gran riqueza hídrica del país. Existe una gran diversidad de especies acuícolas en Colombia para identificar, investigar y explotar con criterios de competitividad y sostenibilidad. La creciente demanda poblacional exige políticas contundentes de seguridad alimentaria, siendo la acuicultura una excelente opción para la oferta de proteína y minerales de origen animal. Mejoramiento genético. Las ventajas de desarrollar la piscicultura con especies nativas van desde la mejor adaptación de estos peces al clima y la calidad del agua de la región hasta el hábito de consumo de la población. Entre estas especies se destacan por su importancia o potencialidad en la piscicultura continental colombiana las reofílicas, sobresaliendo la cachama blanca, la cachama negra, el bocachico, la dorada y el yamú, así como también el bagre blanco y el bagre rayado. De estas especies, solo el grupo de las cachamas tienen importancia en la piscicultura comercial del país, siendo el segundo piscicultivo más importante después de las tilapias. En razón de los importantes avances en el abastecimiento a gran escala de alevinos durante todo el año, mientras que en las otras especies el suministro de alevinos es deficiente. El éxito de la piscicultura como una bioindustria depende de los progresos en la obtención de una continua y estable producción de alevinos, siendo casi imposible desarrollar el cultivo a escala comercial de una especie si no hay disponibilidad permanente de semillas. Dentro de las técnicas de mejoramiento genético encontramos la reproducción inducida de bocachico. En condiciones de cautiverio, los reproductores llevan a cabo su maduración ovocitaria, pero no ovulan ni desovan debido a la falta de estímulos ambientales, principalmente las variaciones de caudales que se presentan en los periodos de lluvia. La sustancia inductora comúnmente utilizada en bocachico corresponde a extracto pituitario de carpa, en diferentes dosis, tanto para hembras como para machos. También encontramos los marcadores moleculares.
Estos constituyen una herramienta realista y útil para la investigación y el monitoreo de la condición genética, tanto de las poblaciones nativas como de las mantenidas en cautiverio. Uno de los marcadores más utilizados son los microsatélites, debido a que permiten de manera más acertada analizar la variabilidad genética de una población, mediante la diferenciación del heterocigoto del homocigoto y de la detección del polimorfismo en diferentes estados de un alelo. Los microsatélites consisten en múltiples copias de secuencias simples repetidas de 1 a 6 pares de bases organizadas en el tándem. Finalmente encontramos la variabilidad genética individual de los reproductores. Esta corresponde a la diversidad de la información genética presente en formas alternativas dentro del mismo individuo o dentro de la misma población. Esta diversidad es una medida importante para conocer la adaptación de las especies en su ambiente y su capacidad de responder rápidamente a los cambios que ocurren del mismo. La diversidad genética puede evaluarse a diferentes niveles, nivel individual e intrapoblacional. A nivel individual se calcula mediante la heterogosidad individual, que resulta de la relación entre el número de loci en el cual el individuo es heterocigoto y el número de loci analizado. Existen otros parámetros que también permiten evaluar la variación genética a nivel intrapoblacional, como son la heterogosidad observada, que es la frecuencia observada de individuos heterocigotos para un locus en una población. La heterogosidad esperada es la proporción de individuos heterocigotos para un locus en una población y el índice de endogamia. Para el bocachico, el inicio de la alimentación exógena se presenta cuando mantiene reservas vitelínicas equivalentes al 34% de las mostradas en el momento de la eclosión. La abertura bucal máxima estimada para el bocachico al inicio de la alimentación exógena es de 671 milímetros. De acuerdo a un estudio, se sugiere que el tamaño de las diferentes presas ofrecidas no es un limitante para su captura, pues se ha reportado el tamaño de las presas en los contenidos estomacales que después de 3 días de haber iniciado la alimentación es de 300 milímetros. Estos resultados sugieren que en esta fase el bocachico es un predador visual en razón del tamaño y pigmentación de sus ojos, lo que permite que presas de mayor tamaño faciliten su captura, produciendo una mayor eficiencia energética en el proceso de captura e ingestión de la presa que las alimentadas con presas de menor tamaño y por tanto mejores indicadores de crecimiento. En esta fase, las larvas dependen de gran medida de su capacidad de visión para la orientación y reconocimiento del alimento. Los resultados de cierto estudio indican que el zooplancton silvestre con tamaño entre 125 y 160 milímetros incrementa las posibilidades de sobrevivencia al reducir la presencia de organismos predadores, pero igualmente limita las posibilidades de crecimiento de las poslarvas por tratarse de un alimento pequeño para la abertura bucal del bocachico y por tanto ineficiente desde el punto de vista energético. Por lo tanto, se sugiere que los alimentos vivos entre 250 y 450 milímetros libre de predadores son un tamaño adecuado para el manejo de la primera alimentación del bocachico. Estos tamaños representan el 37.3% y el 67.9% de la abertura bucal máxima del bocachico al inicio de la alimentación. Alimentación natural. El bocachico es un pez micrófago, se alimenta principalmente en el fondo donde consume diatomeas, otras microalgas y detritos. La hora de la alimentación ocurre entre las 8 am y 10 am. Las poslarvas de bocachico se alimentan principalmente de algas y microcrustáceos. Estos peces tienen un hábito alimenticio muy especializado, pues su dieta está compuesta básicamente por detritos orgánicos y también por organismos bentónicos tales como larvas de insectos, larvas y huevos de moluscos, crustáceos y otros organismos de fondo. Algunos separan las partículas alimenticias antes de tragarlas, pero la mayoría acumulan en su tracto digestivo grandes cantidades de sedimento junto con elevadas concentraciones de organismos de fondo. Estas especies tienen baja conversión alimenticia y su crecimiento está muy limitado al espacio,
Por esta razón, con propósitos de cultivo, solo son recomendables en sistemas de policultivos y a muy bajas densidades de siembra. Periodos de manejo. Un aspecto relevante en el manejo es la frecuencia de alimentación, la cual ha de ser mayor en las primeras fases de vida, siendo común ofrecer zooplancton varias veces al día. La frecuencia de 2 a 4 raciones de alimento en el día es más que adecuada para incrementar significativamente la cantidad de alimento ingerido por las larvas y maximizar la tasa de crecimiento. De acuerdo a un estudio, la frecuencia alimentaria fue de 2 raciones al día, lo cual permite inferir que el manejo fue apropiado y no incidió negativamente sobre los resultados obtenidos. Se puede sugerir que también el tamaño del flux suministrado es el factor dominante en su aprovechamiento por parte de las larvas de boca chico. Alimentación de larvas. Cuando está en estado de larva, una vez se inicia la reabsorción del saco vitelino, alrededor del cuarto día, se debe iniciar la alimentación con nauplios de Artemia salina. Este alimento debe ser suministrado a saciedad, lo que se puede confirmar al observar los nauplios de color naranja vivo dentro de la cavidad abdominal de las larvas de boca chico. Las larvas de peces alimentados con altas densidades de presas durante la larvicultura disponen de mayor tasa de encuentro entre predador y presa y consecuentemente podrán tener mayor consumo del alimento. En este sentido, una mayor alimentación resulta en un mejor crecimiento y desarrollo, lo cual influye de manera directa en la calidad de las larvas y en la sobrevivencia. Evaluación del crecimiento. Esta especie tiene baja conversión alimenticia y necesita de mucho espacio para un buen crecimiento. Es por ello que en los laboratorios de investigación se han elaborado dietas que sirven como base para el desarrollo y prueba de nuevos alimentos, los cuales se basan en ingredientes comunes, disponibles y que han presentado buenos resultados bajo condiciones de laboratorio y de producción. Uno de estos trabajos realizados en condiciones de laboratorio se presenta a continuación en la tabla como una composición calculada de nutrientes de la dieta utilizada para alimentar larvas de boca chico. En esta tabla podemos observar los requerimientos nutricionales para el boca chico en etapa larvaria. De esta manera podemos encontrar los nutrientes esenciales para esta especie. Encontramos proteína, energía, lisina, metionina, cistina, treonina, triptófano, entre otros, y sus respectivos porcentajes, tanto en una dieta convencional como en una dieta semipurificada. Finalmente encontramos el manejo de larvas. Las larvas eclosionadas se pasan a incubadoras de 200 litros antes de la reabsorción del saco vitelino. Miden aproximadamente 3,5 milímetros con una temperatura de agua de 28,5 grados centígrados. Estas son alimentadas con zooplancton salvaje. El largo promedio de la larva recién eclosionado es de 3,2 milímetros. Pasadas 10 horas se reabsorbe el saco vitelino y la poslarva alcanza una longitud promedio de 6,5 milímetros. A los 14 días se aprecia la pérdida de las características larvales y la adquisición preliminar de los caracteres juveniles adultos. Las larvas recién eclosionadas son colocadas en bandejas de fibra de vidrio de 300 litros a concentraciones de 5 larvas por litro. Se cambia diariamente el 80% del volumen de agua. Esta debe alimentarse diariamente con agua verde, la cual se debe fertilizar con abonos químicos. Al tercer día se alimenta con artemia salina. Una vez eclosionada la mayor cantidad de larvas son colocadas en tanques circulares de 5 metros cúbicos o canales de 3 metros cúbicos. Se dejan con aireación y sin recambio de agua hasta la reabsorción del saco vitelino. Posteriormente son pasadas a estanques fertilizados con estiércol de ganado. Esta fase es principalmente zooplantófagos. Ingieren rotíferos. Para ello los estanques son abonados con estiércol de ganado vacuno. Se utiliza densidades de siembra de 100 a 150 larvas por metro cuadrado. Conclusiones. Es posible establecer un protocolo de manejo en la larvicultura de boca chico para el manejo de la primera alimentación. Sin embargo, se requiere ajustes en cuanto al suministro de alimentos suplementario al fin de obtener un mejor crecimiento de las larvas. De acuerdo al documento, se acepta la hipótesis y se concluye que una mayor alimentación resulta en menor crecimiento y desarrollo, aportando los nutrientes necesarios, lo cual influye de manera directa en la calidad de las larvas y en la sobrevivencia.
De acuerdo a un estudio, se concluye que el manejo de la primera alimentación del bocachico puede realizarse utilizando como alimento Nauplius de artemia por un periodo de por lo menos 3 días. En la etapa larval, el bocachico es un predador visual que depende en gran medida de su capacidad de visión para la orientación y reconocimiento del alimento, lo que le permite que presas de mayor tamaño faciliten su captura, produciendo una mayor eficiencia energética en el proceso de la captura e ingestión de la presa y por tanto mejores indicadores de crecimiento. Entre los 3 y 7 días de alimentación para el manejo de la primera alimentación se obtienen los mejores indicadores de crecimiento, por lo tanto se sugiere que sean 3 días el periodo mínimo necesario para el manejo de primera alimentación, por lo que puede generar menos costos. Densidades de presas elevadas proporcionan mayor tasa de encuentro entre predador y presa y consecuentemente mayor consumo del alimento, y es así como una mayor alimentación generalmente resulta en más rápido crecimiento y desarrollo, mejores condiciones generales de las larvas y altas tasas de sobrevivencia.